antes de que empieces a trabajar con el programa, me gustaría explicarte una serie de consideraciones previas para situarte. Cuando entras por primera vez, esta será la pantalla que te encuentres. Cada año sale un programa de renta. Renta 2018, Renta 2019, Renta 2020. Y antes de que salga, sale un simulador de la renta de ese año. Los datos se traspasan de año a año y de programa en programa. Lo primero que debes saber es el apartado de ficheros. Dentro de ficheros declaraciones, vamos a encontrarnos una serie de carpetas donde se van a ir guardando las declaraciones. Podemos crear hasta 99 ficheros y dentro de cada fichero se pueden guardar 99.999 rentas en cada uno de ellos. Además, a un fichero se le puede establecer confidencialidad. Esto sería una contraseña para poder acceder a este fichero. Si nosotros nos posicionamos en un fichero, en la pantalla principal del programa siempre vas a tener una información de la versión que tenías instalada, de en qué fichero estás posicionado, con qué usuario has accedido a la aplicación, qué fecha de actualización tienes y el acceso a la página web de Walters. En la aplicación, en la parte superior tenemos una serie de botones grises que son accesos directos a los diferentes puntos del programa que más utilices. Estos botones se parametrizan por usuario. Más adelante te explicaré cómo configurarlo. Bien, si accedemos a crear una unidad familiar, accederemos desde el apartado Declaraciones, mantenimiento de declaraciones. Desde aquí podríamos posicionarnos en una unidad familiar o hacer una búsqueda para posicionarnos en otra unidad familiar. Podemos buscar por nombre y apellidos del declarante, por nombre y apellidos del cónyuge, podemos buscar por código y podemos buscar por NIF. Si creamos una unidad familiar nueva, vamos a hacerlo desde la opción de botón de nuevo. A la hora de crear una nueva unidad familiar, podemos hacerlo de varias formas. La primera de las formas sería rellenando de forma manual los datos, como puede ser el código de cliente. Vamos a dar de alta el NIF del declarante. Le indicamos de su fecha de nacimiento. Le indicamos si es hombre o mujer, estado civil, si está soltero, casado con no residente, si tiene porcentaje de discapacidad y si lo queremos integrar en la base de datos de asesor. Automáticamente le daríamos a aceptar y la aplicación nos lleva a la pantalla para informar el resto de circunstancias personales del declarante, como pueden ser en el apartado de domicilio, la comunidad autónoma, que la aplicación utilizará posteriormente para poder aplicar deducciones autonómicas, la administración de Hacienda, las tablas vienen integradas y le indicaríamos el régimen económico, si es ganancial, separación de bienes u otros, la obligación, si es personal, personal no residente, real sin establecimiento permanente o real sin establecimiento permanente residente. Podemos indicarle un representante y un responsable. El responsable sería los usuarios de la aplicación de A3
el responsable de este declarante. Y la asignación tributaria, si opta, no opta, Iglesia Católica o ambas. Además, desde esta pantalla podemos informar el mail de nuestro declarante y desde este apartado rellenaríamos el domicilio actual. Este domicilio actual nos va a servir donde rellenaríamos la referencia catastral y la fecha de ratificación de los datos de Hacienda. Informaríamos de el domicilio de envío, indicaríamos el municipio, ¿vale? Si tuviésemos domicilio fiscal distinto, marcaríamos, se nos activaría la pestaña para rellenar ese domicilio fiscal distinto. Igual que si tenemos un domicilio situado en el extranjero. La siguiente pestaña que se nos activaría sería la de personas. En esta pantalla es donde vamos a componer nuestra unidad familiar o otras personas con derecho a esa reducción o deducción. Entonces, desde aquí mismo vamos a dar de alta. En la pantalla central, a la derecha, tenemos el botón de nuevo, donde vamos a dar de alta tanto el cónyuge, hijo, hija, ascendiente, descendiente, tutelado o acogido. Estos son todos los perceptores que se pueden incorporar en la unidad familiar. Pues vamos a dar de alta un cónyuge. ¿Vale? Estado civil soltero y le damos al visto. Como podéis ver, la aplicación de forma automática me ha marcado que es pareja de hecho. ¿Vale? Al detectar que son declarante y cónyuge solteros, da por hecho que es una pareja de hecho. Además, a la izquierda tenéis cómo informar una pareja de hecho y sus modalidades de tributación. Además, vamos a informar que Lucas y Carmen tienen un hijo que se llama Marcos, que nació el 1 de marzo del 2019. ¿Vale? Ambos 50% y se imputan el 100%. En este caso, esta unidad familiar, también vamos a informar que Lucas tiene una hija de otra pareja, ¿vale? Que se llama Marta, que nació el 15 de marzo del 2006. La imputación es del declarante al 50%, porque tenemos también la opción de informar en el apartado de otros progenitores, ¿vale? Si algún hijo del primer declarante que convive con otro progenitor distinto de su cónyuge, informaríamos aquí de los datos del otro progenitor, ¿vale? Para informar de aquí del NIF y el nombre de la mamá de Marta. Además, vamos a informar del padre de Carmen, un ascendiente, ¿vale? Sánchez Paco, el 14 de junio de 1942, ¿vale? Le vamos a decir que este cónyuge es del cónyuge, es la imputación, es el padre de Carmen, y cuántos hijos se imputan a este padre, ¿vale? Carmen son dos hermanos, por lo tanto, dos descendientes se imputan a este ascendiente, ¿vale? Ya tendríamos aquí también metido a ese ascendiente.
Desde este apartado es donde informamos, como habéis podido ver, cualquier perceptor que pertenezca a la unidad familiar. Además, tenemos que para cada uno de los perceptores, haciendo doble clic encima de ese perceptor, se activan en la parte inferior los diferentes puntos para informar en el caso de que fecha de fallecimiento o acogimiento, en el caso de que tuviese discapacidad, por ejemplo, el padre de Carmen Paco tiene una discapacidad del 30%, además puedo indicar si es incapacitado judicialmente o movilidad reducida, ¿vale? Y también tenéis los datos de gastos deducibles por rendimientos de trabajo en el caso que hayamos tenido, o datos de la declaración como la fecha de validez del DNI para tenerla, etcétera, ¿vale? Ya tendríamos preparada nuestra unidad familiar para meter los datos. Además, podemos importar sus datos de la página de la agencia tributaria, ¿vale? Desde la pantalla, en la parte superior, tenéis el icono de la agencia tributaria, donde accedemos a los servicios disponibles en la web de la agencia tributaria. Desde este apartado, vosotros vais a poder obtener la solicitud del número de referencia, ¿vale? Vais a poder listar el documento de otorgamiento de poderes, vais a poder consultar los datos fiscales, ¿vale? Ratificando el domicilio y consultando sus datos fiscales, como sabéis de dos ejercicios aquí. Para poder consultar los datos fiscales, primero debemos ratificar el domicilio. También vamos a poder importar los datos de la agencia tributaria, ¿vale? Con ese número de referencia, y podemos sacar un informe de los datos fiscales, además de las diferentes consultas, como pueden ser enlazar un borrador con renta web, consultar devoluciones, declaraciones que tengamos presentadas y una relación de expedientes en la web de la agencia tributaria. En este caso, desde este apartado, lo primero que tendríamos que hacer sería consultar datos fiscales, ¿vale? Para consultar estos datos fiscales, informaríamos del número de referencia de cada uno de los declarantes que vayamos a descargar de la web de Hacienda. En este caso, informaríamos del número de referencia del declarante y del cónyuge y le daríamos a consultar. Lo que nos saldría sería un asistente para poder descargar esos datos fiscales automáticamente al programa. Si no tengo el número de referencia, que tengo que solicitarlo, le daría a solicitar número de referencia y nos abriría esta pantalla donde encontramos de qué perceptor queremos solicitar el número de referencia, qué método de obtención, si nos coge la casilla de la renta del año anterior, para todos los declarantes que se haya hecho la renta con el ejercicio anterior, el programa automáticamente sabe el importe de esa casilla, ¿vale? Informaríamos de la fecha de validez del DNI. De forma automática le daríamos a solicitar a la agencia tributaria y nos sacaría el número de referencia válido para poder descargar los datos fiscales desde la página. Desde este asistente de importar datos fiscales de la agencia tributaria, entraríamos y, como hemos comentado, pondríamos el número de referencia que ya lo tendríamos y le daríamos a descargar. Y automáticamente volcaría los datos que dispone la administración de los declarantes en la página web de la agencia tributaria. Es posible que no comprenda la totalidad de los datos necesarios para la confección de la renta del ejercicio. Además, existen muchos datos que por su naturaleza o porque deban acompañarse de algún tipo de información complementaria no son importados a A3REN y habría que meterlos. Por lo tanto, siempre recomendamos que
cuando se descarguen los datos de la agencia tributaria, revisemos esos elementos y si nos falta alguno por declarar, incorporarlo. Bien, ¿cómo introducimos los elementos en la aplicación? Bueno, en esta pantalla, como podéis ver, hay una serie de pestañas y unas están en negrita y otras están opacas. ¿Vale? Conforme nosotros vayamos introduciendo información en ese apartado, esa pestaña va a cambiar de color y se va a convertir en negrita. Actualmente, en este declarante, solo tenemos datos en el apartado de resumen, en domicilios, en personas y de forma automática se nos ha activado las deducciones autonómicas porque hemos dado de alta un hijo que tiene 1 año y como pertenece a la Comunidad Valenciana hay una deducción autonómica por nacimiento o adopción de hijos y de forma automática nos la aplica. ¿Vale? Por lo que vamos a ver cómo introducimos cada uno de los elementos que pueden componer una renta. Estas pestañas simplemente son a modo de visualizar, ¿vale? Cuando nosotros introdujamos los datos, vamos a poder consultar desde aquí, tanto del declarante como del cónyuge, como de los hijos si tuviesen importes, esos datos. Los datos se introducen en la pantalla inferior de la pantalla, tenemos el botón de elementos. Desde el botón de elementos, ¿vale? Desde esta pantalla, este es desde donde vamos a introducir cualquier elemento que pueda afectar a la renta. Entonces, los iconos que tenemos en la parte superior nos van a ayudar para, pues en este caso, modificar, meter un nuevo elemento, eliminar un elemento que hayamos introducido, poder listar un repaso, la calculadora, la ayuda integrada, copiar un elemento, buscar un elemento, ¿vale? Observaciones, un asesoramiento y un histórico, ¿vale? Vamos a introducir un rendimiento de trabajo. Le daríamos a nuevo y aquí nos aparecen todos los elementos que podemos introducir en una renta. A la derecha tenéis una pestaña que pone comprimir y expandir. A la hora de trabajar es mucho más cómodo venir aquí, comprimir esta pantalla y elegir qué queremos meter, un rendimiento de trabajo. El rendimiento de trabajo es una retribución en especie, pues elegimos lo que queremos meter. Y se nos abre la pantalla para introducir los datos. Pues vamos a introducir hospital, ingresos íntegros, le informamos de la retención, la seguridad social y la cuota profesional. Y en el caso que hayamos tenido algún tipo de retribución en especie, aportaciones a planes de pensiones, contribuciones, ¿vale? Lo informaríamos aquí. Para todos los que trabajáis de nóminas, en la parte inferior aparece el icono de A3NOM. Eso me permite importar de nóminas ese rendimiento de trabajo. Es importante, para los que queráis importar de nóminas, revisar previamente que tengáis informado en parámetros generales la ruta de A3NOM. Vamos a verlo. Utilidades, parámetros generales y en caminos de acceso. Aquí tenemos que comprobar que tanto para ECO, para poder importar las actividades económicas, como para los que trabajéis con nóminas, tengáis informado la ruta de nóminas de forma correcta. Volvemos a la pestaña de elementos y cuando informamos elementos nos sale ya que nuestro elemento está metido. Como podéis ver, sale un resumen de los datos que hemos metido y si quiero ampliar información volvería a ampliar datos
e incorporaría o rellenaría los datos. Perfecto. Lo siguiente que vamos a dar de alta y vamos a ver es el capital inmobiliario. Dentro del capital inmobiliario podemos dar de alta la vivienda habitual, inmuebles no arrendados, inmuebles arrendados o inmuebles arrendados a familiares. En este caso vamos a dar de alta la vivienda habitual que tiene Lucas y Carmen, ¿vale? Le decimos la titularidad, si es al 50% cada uno. Indicamos la fecha de adquisición, la situación del inmueble, ¿vale? Y los usos, si es vivienda habitual y si a 31 de diciembre se trata de la vivienda habitual. A la derecha nos vamos a encontrar con un apartado donde nos indica datos de patrimonio, ¿vale? Aquí vamos a informar de dichos datos que posteriormente utilizaremos para patrimonio. Perfecto. Además, en la parte derecha de la pantalla vamos a poder informar si la vivienda fuese usufructo, nuda propiedad o multipropiedad, o en nuestro caso, si esta casa cuando compraron la adquirieron a través de una hipoteca, vamos a vincular desde aquí dicha hipoteca. ¿Vale? De forma automática, la aplicación nos calcula si tenemos una deducción, ¿vale?, de la vivienda, y además indicaríamos el porcentaje de importe total del préstamo hipotecario que se ha destinado a la vivienda, ¿vale? De forma automática, el programa nos calcula esa deducción. Aceptamos. Y, como podemos ver, ya nos sale la vivienda habitual y de ahí cuelga esa adquisición de vivienda con la hipoteca y la deducción por esa hipoteca. ¿Vale? Además, vamos a dar de alta un inmueble no arrendado que tienen, una casa en la playa. ¿Vale? Vamos a poner que la casa de la playa es 100% del primer declarante, que la compró en 2010, ¿vale? Vamos a informar de los datos de patrimonio que, como hemos comentado antes, posteriormente lo utilizaremos para patrimonio. ¿Vale? Un inmueble no arrendado. Además, desde esta pantalla también podemos indicar, tenemos la adquisición de vivienda en el caso de que esta casa se hubiese comprado con una hipoteca, o también podemos informar desde este histórico de la venta de esta casa. Es decir, esa variación patrimonial la puedo informar desde el propio elemento. ¿Vale? Yo tengo una casa que compré en 2010, ¿vale? Tengo la casa de la playa que pertenece al declarante Lucas, pues desde aquí mismo también podríamos informar de esa variación patrimonial. Desde el apartado de histórico podríamos informar de los datos de adquisición inicial, gastos y mejoras, cuánto fueron, ¿vale? Pues por ejemplo, compra el 1 del 1 del 2010 por 90.000.
y vendemos, venta, el 15 de mayo del 2020 por 150. ¿Vale? El programa nos calcula la ganancia y además podríamos indicar las amortizaciones que se han ido practicando y para la exención por reinversión en vivienda habitual, en el caso de que hayamos reinvertido un importe, podríamos indicarlo directamente desde aquí. Y de forma automática ya hemos dado de alta nuestro inmueble no arrendado que vendemos en el 2020. Ya nos ha creado esa variación patrimonial. Y además también podríamos dar de alta un inmueble arrendado o no arrendado a familiares. En el caso de un inmueble arrendado, por ejemplo, vamos a dar de alta Casa Valencia, que tiene alquilado Carmen. ¿Vale? Le vamos a decir cuántos ingresos hemos obtenido, pues por ejemplo 12.000, y vamos a indicarle los gastos deducibles que hemos tenido. ¿Vale? Pues por ejemplo hemos tenido 600 euros de gastos de comunidad y además de seguros hemos pagado 150 y además 350. Salimos y ya nos calcula el rendimiento neto. También podríamos rellenar los datos de patrimonio, ¿vale? En el caso de que no informe del arrendatario, el programa me avisa para que antes de cerrar la pantalla yo haya informado del NIF de ese arrendatario y la fecha de contrato, de qué fecha es. Si salgo de la pantalla de creación de elementos, vais a poder ver cómo las diferentes pestañas en la cual ya tiene información se han ido activando a modo negrita, como pueden ser el rendimiento de trabajo, ya me aparecen los datos aquí informados, y también tenemos en el apartado de inmobiliario, vamos a tener aquí los inmuebles del declarante, página 1, página 2, también vamos a tener en variaciones patrimoniales la información de esa venta de esa casa que tiene Lucas. Además tenemos deducción, ¿vale? Por inversión en vivienda habitual o actividad económica, depende de lo que esa deducción de vivienda habitual. También tenemos la deducción autonómica que hemos visto antes, que me ha activado de forma automática por hijos, ¿vale? O por ascendiente mayor de 75. También se ha activado patrimonio, porque hemos ido metiendo datos de patrimonio, ¿vale? Perfecto, pues vamos a continuar metiendo elementos. Vamos a meter un capital mobiliario. Si nos vamos al apartado de capital mobiliario, tenemos todos los tipos de capital mobiliario que podemos meter. Vamos a meter, por ejemplo, una cuenta corriente, ¿vale? Cuenta ING. Y le decimos los ingresos íntegros que tenemos, si hemos tenido retención, y además vamos a decirle el saldo para patrimonio a final de ejercicio. Y rellenaríamos nuestra cuenta. ¿Vale? Además, vamos a dar de alta también unas acciones. ¿Vale? Damos de alta el contrato, unas acciones de Endesa, el 1 del 1 del 2019.
¿Vale? Vamos a indicarle los dividendos que se han obtenido. Y además, desde el apartado de histórico de acciones y participaciones, vamos a poder informar de ese histórico que tenemos. ¿Vale? Por ejemplo, vamos a poner dar de enajenación. Vamos a informar que compraron en 2019 200 títulos a 200 euros. Además, en mayo del 2019 volvieron a comprar 1000 títulos a razón de 1000. ¿Vale? Y además, desde aquí mismo, vamos a informar que se han vendido el 1 de mayo del 2020, se han vendido 500 títulos por 800. ¿Vale? De forma automática, el programa, como podéis ver, me va a generar las variaciones patrimoniales de los datos que se han, los valores, bueno, en este caso las acciones que se han vendido. ¿Vale? O sea, desde la misma ficha, además tenéis un detalle de cálculo de lo que ha hecho el programa. Desde la misma ficha vamos a tener la acción con su histórico de acciones y participaciones. Y me ha generado esa variación patrimonial de forma automática. ¿Vale? Bueno, ya estamos configurando esta renta. Si nosotros nos vamos a la pestaña de resumen, ya podemos ver en qué situación está quedando esta renta. El declarante, pues le tocaría pagar de momento bastante. El cónyuge le devolverían y en total lo que saldría. ¿Vale? Desde esta misma pantalla siempre vamos a poder ver qué modalidad de tributación queremos que se escoja. ¿Vale? Si le ponemos la más favorable, el programa nos recomienda individual declarante, individual cónyuge. ¿Vale? Vale, bueno, vamos a seguir, no hemos terminado con esta renta. Vamos a informar de una actividad económica, ¿vale? que tiene Lucas, tiene una clínica privada y vamos a informar de esa actividad profesional que él tiene. Pues desde la actividad profesional vamos a informar esa estimación profesional, esa actividad profesional, ¿vale? En este caso, para todo el que trabaje con A3Eco, vais a tener en la parte inferior el botón de A3Eco para poder importar de A3Eco esa actividad, ¿vale? El programa lo detecta por NIF y te lo vuelca. Vale, pues vamos a decirle que el declarante, con el epígrafe pues que sea, este mismo, el doctor en biología, ¿vale? Y le informamos de sus ingresos, cuántos ingresos ha tenido y qué gastos ha tenido, ¿vale? Pues por ejemplo, ha comprado compras de existencias, ha pagado, por ejemplo, gastos de suministro, también tenemos servicios profesionales independientes, ¿vale? Entonces, en función de todo esto, los pagos fraccionados, ¿vale? Vamos metiendo los datos de esta actividad profesional. Además, si tuviésemos bienes afectos a esta actividad, los rellenaríamos desde dentro de la actividad, ¿vale? Como pueden ser bienes y derechos afectos a la actividad, como bienes inmuebles afectos a la actividad. Metemos esta actividad económica, ¿vale? Si yo salgo, como podéis ver, esto me va cambiando, ¿vale? Bien,
pues, por ejemplo, podríamos seguir en este caso metiendo, pues, ya no una actividad profesional, sino una actividad, en este caso, por ejemplo, empresarial. Podríamos rellenar, pues, por ejemplo, una actividad normal simplificada por módulos, ¿vale? Tenéis todos los tipos de actividades que se pueden introducir, ¿vale? Si yo, por ejemplo, quisiera meter una variación patrimonial de forma manual, hemos visto en el ejemplo que yo lo he metido a través del propio bien o de la propia acción, esa variación. Pero yo puedo venirme a la opción variaciones patrimoniales y elegir que quiero meter una variación onerosa lucrativa, ¿vale? Una venta de un fondo de inversión, por ejemplo. Vamos a decir que este fondo es un 25% que tiene Lucas, pues le vamos a decir que tiene un 25% de esta venta. Le indicamos esa distribución de la titularidad. Le indicamos que es, por ejemplo, venta, fondo, inversión. ¿Vale? Le decimos la fecha de adquisición cuando fue, el 30 de abril del 2014, por 3.000. Y lo transmitimos el 30 de abril del 2020 por 5.000. ¿Vale? Por lo que el programa nos calcula esa ganancia o pérdida, ¿vale? De la misma forma, en todas las pantallas os vais a encontrar en la parte inferior un detalle, una liquidez, ¿vale? Del elemento que estáis metiendo o de qué cálculo hace para llegar a ese resultado. ¿Vale? Ya tendríamos metido esa variación patrimonial. De la misma forma, tenemos también el apartado de reducciones y de deducciones. Si nosotros, por ejemplo, metemos que Carmen tiene un plan de pensiones, pues vamos a elegir en esa reducción, vamos a meter un plan de pensiones, ¿vale? Elegimos el plan de pensiones que tienen el BBVA, por ejemplo. Declarante le decimos que es el cónyuge quien tiene ese plan de pensiones y las aportaciones que ha hecho. Y en favor del partícipe, o sea, un pariente discapacitado, su cónyuge, ¿vale? Los diferentes perceptores que se pueden hacer en favor de ellos, ¿vale? Pero es el plan de pensiones de Paula. Además, vamos a meterle también a Lucas, también tiene un plan de pensiones, el BBVA, por 6.000. ¿Vale? Perfecto. Además, también tenemos para meter cualquier tipo de deducción, ¿vale? Estas deducciones son deducciones estatales, como son los gastos de alquiler, la adquisición de vivienda, donaciones, etcétera, ¿vale? Pues sería coger qué deducción queremos meter, pues en el caso de una donación, Cruz Roja, ¿vale? 50-50 y han donado 1.200 euros, ¿vale? Tenemos las diferentes tipos, ¿vale? Y si en el caso que la deducción autonómica también se pudiese aplicar, podríamos seleccionarlo. Aceptamos y ya hemos metido esa deducción que nosotros tenemos. Bien, pues vale, con todo esto, como podéis ver, ya se me han ido activando todas las pestañas de los elementos que hemos ido metiendo. ¿Vale? Dentro de reducciones tenemos aportaciones a planes de pensiones, los 2.000 euros que tenemos del declarante y del cónyuge, en este caso Carmen 2.000 euros y si elegimos el declarante esos 6.000 euros. En deducciones vamos a poder ver esa deducción que hemos informado.
Y luego tenemos el apartado de compensaciones pendientes. En la pestaña de compensaciones pendientes, ¿vale? Si nosotros trabajásemos con renta año tras año, si tenemos alguna compensación pendiente de alguno de estos tipos, ¿vale? De plan de pensiones o de las bases liquidables, ¿vale? Automáticamente se va a ir traspasando. Independientemente de eso, no quita para que yo me venga al apartado y lo pueda meter de forma manual, que yo arrastro del 2018 1.000 euros de plan de pensiones. El programa, si puede aplicártelo en esta liquidación, te lo aplica. Si no, te lo deja para futuros, ¿vale? Imaginaos que yo voy arrastrando, ¿vale? Del ejercicio 2018 1.000 y del ejercicio 2019 7.000. Pues me lo deja para futuros esos 6.000. ¿Vale? Y automáticamente me va ajustando esa declaración, ese importe que nos sale. Vale, y luego tenemos una pestaña de varios. ¿Vale? En la pestaña de varios vamos a poder informar, por ejemplo, todas las rentas grabadas en el extranjero, como pueden ser, pues en ese caso, desde este punto, como podemos ver, tenemos para informar el límite de la cuota íntegra del impuesto de patrimonio, patrimonio especialmente protegido, explotaciones forestales de Cataluña, ¿vale? Una pestaña de varios donde en casos puntuales que haya que informar algo de este tipo, pues sí que vamos a venir aquí y vamos a introducirlo. Por ejemplo, lo que os comentaba de rentas grabadas en el extranjero, pues me vendría al apartado de otros y aquí en doble imposición internacional accederíamos a esta pantalla y rellenaríamos esas, por ejemplo, rentas obtenidas en países con convenio, ¿vale? En el caso de que sea este punto, pues vendría y rellenaría esa información, ¿vale? Y los impuestos satisfechos en el extranjero. ¿Vale? Ya lo tendría. Cuando metemos una información, el color cambia a azul para que sepamos que ahí hemos metido algún dato. Vale, y luego tenemos un apartado que es asesoría. Asesoría, como la palabra bien nos lo dice, nos asesora en adquisición de vivienda, en plan de pensiones, nos saca un informe, ¿vale? De económico fiscal y también un listado recordatorio, ¿vale? Pues desde aquí mismo podemos sacarnos ese asesoramiento. A mi cliente le puedo hacer de que se compre una vivienda habitual, le puedo decir a cuánto le saldría, si financia, si no financia, ¿vale? Es un apartado para asesorar a nuestro cliente. Bien. Bueno, llegados a este punto, nosotros desde el apartado de elementos vamos a poder ver todos los elementos que nosotros tenemos. Si elijo todos, pues vamos a ver todos los que hemos metido. Todos, ¿vale? Aquí salen todos. Como podéis ver, puedo filtrar por todos o por declarante o solo quiero ver lo del cónyuge, ¿vale? En el caso de que seleccione que solo quiero ver lo del cónyuge, pues solo me mostrará lo del cónyuge. Vale, pero si está todo bien, ¿vale? A la izquierda, como podéis ver, sale una marquita de como un check de revisado, ¿vale? Cada elemento en la parte inferior tiene un indicador para marcar si lo tenemos revisado o no. Esto, igual que si queremos que esté activo en cálculo o no para el programa, ¿vale? Puedo meter un elemento y decirle al programa que no lo tenga activo en cálculo, entonces no lo tendrá en cuenta para esa renta. Igual que
la opción de revisado. Cuando metemos un elemento, por defecto se queda en revisado. Pero cuando descargamos de Hacienda, donde en origen, en este apartado de origen pondrá AEAT, ¿vale? Marcaré si lo he revisado o no. Bien, pues con todos los elementos de esta renta revisados y informados, yo ya lo tengo todo preparado para poder presentar el impuesto de la renta. En la pestaña de resumen, como bien os comentaba antes, vamos a tener lo que le sale al declarante y lo que le sale al cónyuge y la modalidad por la que tributan. Además, desde esta pantalla tenemos un apartado que es detalle de cálculo. Desde aquí mismo vamos a podernos sacar un detalle de cálculo de esta renta y vamos a poder ver en qué se ha basado el programa para sacar esos importes, ¿vale? Además te va explicando punto por punto. Te ha aplicado la deducción por mínimo por descendientes, mínimo personal, ¿vale? Lo tenéis todo explicado y os lo podéis imprimir. Además, saca un esquema que de forma visual en renta es muy útil para localizar si hemos metido o nos está acumulando sí o no un importe de algún elemento, ¿vale? Aquí tenéis ese esquema de ese cálculo, ¿vale? Ya os digo, muy útil en campaña de renta para trabajar con él. También podemos imprimirlo. Bien, pues nos quedaría en el apartado de impresos de informar tanto al declarante como al cónyuge haciendo doble clic, ¿vale? Si declara ordinaria, no declara, porque yo puedo querer que un cliente declarante no declare, ¿vale? Bajo mi responsabilidad. Si le pongo automático, pues evidentemente, como tengo que pagar y cumplo los mínimos, me obliga a declarar. Forma de pago elegiría como quiero que sea e informaría del número de cuenta. Pues 0081. Seleccionaría esta cuenta del banco y podría fraccionar el pago. Por detrás se me activa el 102, ya me sale activo. Si yo no lo fracciono, el 102 está inactivo, como podéis ver. Y además puedo domiciliar el segundo plazo. En el momento que domicilio el segundo plazo, evidentemente el 102 se me desactiva. ¿Vale? Y ya me calcula aquí el primer plazo, lo que pagaría y lo que pagaría el segundo. De la misma forma, rellenaría los datos de la cónyuge, que es la misma cuenta, ¿vale? Y ya lo tendría todo preparado para, con el botón superior que pone modelo 100, irme aquí y darle al modelo 100. Siempre que le demos a cualquier modelo de presentación, el programa nos va a pasar un chequeo por si detecta alguna incoherencia que me puede impedir errores a la hora de presentar en Hacienda, ¿vale? En este caso, me dice que el NIF del descendiente debe estar informado por ser mayor de 14 años. Que el primer declarante tiene marcado algún hijo que convive con otro progenitor y no está informado en la ventana de personas, ¿vale? Que no está informada la referencia catastral del inmueble de Valencia y que la casa de Valencia, vale, pues entonces directamente desde aquí le dais al botón de corregir y os lleva a la pantalla para corregirlo. Vale, pues vamos a decirle 15 de marzo, 15 de junio del 2009. ¿Vale? Vale. Luego, lo del progenitor, perdón. Este declarante, orden del otro progenitor, la 1. Y además la casa de Valencia me decía que no tenía referencia catastral. Cierto, no he rellenado los datos de patrimonio, pero le voy a poner inmueble sin referencia catastral. ¿Vale? O sea que estar tranquilos porque el programa os pasa un chequeo de posibles incidencias a la hora de presentar en Hacienda. Vale, bueno. Vale, me voy al modelo 100 y cuando vamos a presentar tenemos la opción de sacarnos un borrador
Esto lo que os hace es que os saca un borrador en PDF del modelo. Vale, aquí lo tenéis. También podéis validarlo por la agencia tributaria. Si yo le doy a validar, el programa me está validando contra Hacienda, ¿vale? ¿Veis? Me da error porque no había corregido un error de los que me faltaba. Es decir, antes de presentarlo lo puedo validar y si tengo algún error, corregirlo. Y ya por último, generaría esa presentación telemática, que puedo hacerlo con certificado o con número de referencia. El número de referencia que hemos utilizado para descargar los datos fiscales de la página de la agencia tributaria lo informaríamos aquí y automáticamente aceptaríamos. Entonces nos conecta con la página de Hacienda para presentar esta declaración de la renta. De la misma forma, cuando tuviese que sacar el modelo 102, desde aquí podría listar el impreso para presentar ese 102. Bien, pues por último me quedaría recordaros y hablaros de la pestaña de patrimonio, ¿vale? Patrimonio, la pestaña está en negrita, tiene datos porque yo he ido metiendo datos de patrimonio, pero si os fijáis, el 714 no está activo porque no tienen obligación de presentar patrimonio. El programa controla cuando supera los límites que deben de presentar patrimonio o no deben presentar patrimonio. Si yo, por ejemplo, ahora meto un cuadro que tienen ambos, me voy al apartado de patrimonio y yo le digo que tienen en obras de arte y antigüedades, ¿vale? Tienen un cuadro que vale 500.000 euros y además vamos a informar, ¿veis? Todavía no se me activa el 714, no está dentro de los límites. Pero si yo, por ejemplo, ahora le digo que tienen joyas por valor o vehículos varios por valor de 1 millón de euros, pues evidentemente cuando yo salgo el modelo 714 se nos activa, ¿vale? Es decir, yo en resumen voy a tener ya activado el 714, veis que sale patrimonio aquí, lo que declara el declarante y lo que declara el cónyuge. Pues yo me voy ya a 714 para presentar patrimonio y entonces se me abre me pasa el chequeo por si tengo alguna incidencia para poder verlo. Si le digo que sí, evidentemente todos estos datos me darían error si presento patrimonio. Yo lo corregiría y me iría al modelo 714 y me saldría, igual que me salía para el modelo 100, tenemos una validación y borrador del modelo 714 y también podemos presentarlo con certificado o con número de referencia. Cualquiera de los dos. Desde la pestaña o la pantalla, mejor dicho, de la unidad familiar, desde donde tenemos todo, en la parte inferior de la pantalla, donde metíamos los elementos, vais a poder sacaros una liquidación de la renta y una liquidación de patrimonio. ¿Vale? Vais a poder sacaros con comparativas según vosotros queráis, ¿vale? Esta es la liquidación de la renta, que se va a poder imprimir sin ningún problema, por pantalla o por impresora. También tenéis la liquidación de patrimonio, ¿vale? Con lo que tenemos de patrimonio. Si nosotros pinchamos, nos lleva a ese detalle de cálculo de la liquidación. Además, vais a tener una liquidez, ¿vale? De lo que tenemos, ¿vale? Ese cálculo de liquidez, que si nosotros pinchamos, nos saca ese cálculo que hace. Y también una serie de gráficos, ¿vale? Comparativa con años anteriores
que iría arrastrando los datos para poder sacar estos gráficos. En el menú superior vais a tener una serie de botones, como hemos visto antes, de accesos directos. Desde esta pantalla, si nos ponemos encima de cada botón, te va a decir qué significa. Nuevo, eliminar, anterior, posterior. Listados de gestión. Yo desde aquí voy a poder sacarme desde el propio declarante, voy a sacarme una ficha de toma de datos como una ficha de la declaración o un informe económico fiscal. Por ejemplo, estos datos de ficha fiscal o económico o el informe os monta un informe en, por ejemplo, del declarante. Os monta un informe en menos de un minuto que como valor añadido para vuestro cliente está muy bien. Vale, aquí tenéis el informe económico fiscal y entonces saca su índice y luego te va sacando todos los datos que tenemos de la renta, ¿vale? Las personas, los rendimientos de trabajo, los inmuebles, ¿vale? Aquí tenéis todo ese informe. ¿Vale? Todos estos informes los tenéis desde el apartado de listados de gestión. ¿Vale? También podemos meter entrada en el calendario que nos vincula con Outlook, ¿vale? Nosotros trabajamos con Microsoft Office, entonces vinculamos una entrada en el calendario para crearnos un aviso desde aquí automáticamente. Avisos que yo me quiera crear de este declarante. Si yo me quiero crear un aviso en un día concreto, llamar cliente, pedir datos de la renta. Le indico la hora y la fecha y aquí qué usuario de la aplicación quiero que le salte. Entonces ese día, cuando nosotros entremos en renta, nos va a salir un aviso de que tenemos que llamar al cliente para pedir los datos. ¿Vale? Y además tenéis el enlace con A3Doc para quien trabajéis con A3Doc y el chequeo de forma manual. Si yo antes de ir al modelo 100, 102, 714 quiero hacer ese chequeo de forma manual, lo haría desde aquí. Y por último, desde la ficha de una unidad familiar podemos generar un recibo. ¿Vale? El programa permite confeccionar recibos para dar a vuestros clientes. La numeración es automática y podemos crear conceptos facturables. ¿Vale? Yo, por ejemplo, tengo creado estos 4, declaración de IRPF, 80 euros. La aplicación me coge que he presentado 2 modelos 100, cantidad 2, por ese importe, y desde aquí mismo listaría ese recibo para entregar a mi cliente. Por último, destacaros que yo me he movido todo el rato desde el apartado de mantenimiento de declaraciones, ¿vale? Desde aquí no hace falta que me salga. Yo puedo cambiarme de declarante y puedo meter todos los elementos, presentar los impuestos, descargar de la agencia tributaria. Todo desde aquí, incluso sacar todos los listados. Pero en la pantalla principal de la aplicación tenéis los accesos con la parte superior. Desde declaraciones iríamos a ese mantenimiento de declaraciones. Desde listados oficiales, desde aquí fuera, ¿qué tenemos? Tenemos la presentación telemática, ¿vale? Para generar desde aquí el modelo 100 por lotes, ¿vale? Generaría un lote de esos modelos 100. Pero desde aquí fuera es desde donde tenemos los no residentes, lo que viene siendo la transmisión de inmuebles, la venta de esos inmuebles del modelo 210 y 211 y la declaración informativa del 720. Si tuviéramos que hacer alguno de estos dos modelos, habría que hacerlos desde aquí. Y
accedemos a este apartado, por ejemplo, y desde aquí vamos a tener ese histórico, es decir, lo crearíamos desde nuevas, rellenando todos los datos. Por ejemplo, si yo os enseño este que tenemos creado, en datos generales hemos dado de alta la venta de la casa de Torrevieja, hemos informado del notario y en datos de la transmisión hemos informado ese inmueble, ese domicilio de ese inmueble y ese valor de adquisición que hicimos de ese inmueble. Además, podemos informar si hemos hecho una ampliación o mejora de ese inmueble. Además, en adquirentes y transmitentes hemos dado de alta el adquirente, quién es, con sus datos, ¿vale? Su NIF en país de residencia, podemos informar su domicilio y su domicilio en el país de residencia y la forma de pago, vamos a informárselo, si es adeudo en cuenta y con qué IBAN y qué porcentaje de participación tiene. Además de informar de los transmitentes, ¿vale? La identificación del transmitente con su nombre y apellido, su NIF en país de residencia, fecha de nacimiento y ciudad de nacimiento. Además de su domicilio en país de residencia. Y aquí a la derecha vamos a informar de ese ingreso o devolución y si tuviese residencia en la Unión Europea y en el Estado Económico Europeo, para controlar un porcentaje u otro. Y ya llegamos a la pestaña de impresos. Con esos datos, él me ha calculado el 211 para el adquirente y el 210 para el transmitente. Desde aquí, desde cada uno de ellos, puedo listar el impreso, presentarlo telemáticamente, ver un detalle del cálculo que me ha hecho para calcularme ese impuesto. Puedo ver la liquidación y puedo sacarme un chequeo por si tengo algo mal informado que me impida la presentación. En el caso de estar todo bien, le daríamos a presentación telemática. Es incorrecto. Bueno, evidentemente, como todos son pruebas que no es real, no puedo mostraroslo, pero le daríamos a presentación telemática. Todo esto se os queda en este histórico, ¿vale? De la misma forma, si tenemos que presentar modelo 720, vendríamos aquí y le daríamos a nuevo. Lo que tiene el modelo 720 es que si yo años atrás lo he rellenado, lo tengo presentado con renta 2019, puedo traspasarlo entre ejercicios. Yo puedo traspasármelo del 2019 al 2020. O puedo meterlo desde nuevo, importándolo de renta. Si yo el declarante lo tengo en renta, pues yo elijo el que quiero crear aquí, los elementos que afectan al 720, los que quiero traspasar, y de forma automática nos crea este 720 con cada una de las personas que me ha importado de renta, los bienes que tienen. Si quisiera dar de alta nuevos bienes, en la parte inferior de la ventana tendremos la opción de nuevo para meter tanto si son derechos y bienes sobre inmuebles, cuentas, valores, acciones o seguros, ¿vale? Para informar esos datos. Y el programa me calcula los impresos, si tengo que declarar o no obligación de 720. ...2020. ¿Vale? Si tengo obligación o no de declarar y por lo que declaro. ¿Vale? En este caso no tengo obligación. Pero en la parte inferior os diría ese detalle de cálculo donde os controla los paquetes de si superan los 20.000 o no superan los 20.000, ¿vale?
Pero que para hacer esos 720 sí que tenéis que saber que hay que salir aquí fuera. Además, la aplicación trae un montón de listados de gestión, ¿vale? Desde aquí podéis sacaros cualquier listado de gestión, como pueden ser el económico fiscal que hemos visto antes o uno de relación de declarantes. Solo tenéis que filtrar de quién queréis sacar el listado, en qué formato queréis que os lo saque, ¿vale? O datos de declaración. Lo listamos y entonces os monta con los datos de la declaración. ¿Vale? Tenéis un montón de listados para poder sacaros. Y luego, por último, en el apartado de ficheros que hemos visto antes, que sepáis que podéis traspasar de un fichero a otro. Si queréis hacer unas pruebas, ¿vale? Sobre un mismo fichero no se puede tener dos declarantes con el mismo NIF. Por eso nos permite crearnos, por ejemplo, un fichero de pruebas, como tenemos, por ejemplo, aquí. Y yo puedo coger y decirle que me traspase este declarante del 10 al 2. Puedo traspasarlo o copiarlo, que es lo que siempre recomendamos. Entonces directamente me lo copia del 10 al 2. Y yo me iría a mi fichero 2 y haría las pruebas que yo quisiera. Perfecto. ¿Vale? Y como hemos comentado antes, al principio de cada año se traspasan toda la información de los declarantes, se van traspasando de programa en programa y de año en año, ¿vale? Si por cualquier cosa quisiera traspasar de forma manual, me vendría aquí a datos de traspaso del ejercicio anterior y solo tendría que seleccionar de qué declarante quiero traspasarme y qué datos quiero traspasarme y me lo traspasaríamos. Por último, comentaros que es desde la opción de utilidades, es desde donde se personalizan los botones, ¿vale? Estos botones de acceso que tenemos en la pantalla central en gris, todos estos botones los configuraríamos desde el apartado de personalizar botones. A la izquierda tenéis todos los botones disponibles que hay en la aplicación y a la derecha pasaríais los botones que os interesan, ¿vale? Los más utilizados por vosotros. Además, simplemente destacaros que se pueden intercambiar el declarante por el cónyuge y que se pueden separar declarantes y cónyuges. Si yo tengo una unidad familiar que se compone del declarante y cónyuge, esa unidad familiar se ha roto y los quiero tener por separado, no hace falta que yo me cree una ficha nueva, sino que de forma automática el programa te los separa. Además, tenéis la ayuda integrada en la aplicación. Tenéis desde el apartado de ayudas, tenéis el acceso a las novedades y a la guía rápida, como desde cualquier pantalla en la que os estéis posicionados vais a encontraros el interrogante. Esto os explica, en el momento que le deis, os abre la pantalla donde os explica esa pantalla qué significa cada punto.